Una mujer se sorprendió al notar que su pareja al lado no parecía su esposo, porque su esposo nunca roncaba al dormir, ni tenía la costumbre de pedir dormir con ella antes de acostarse, y su esposo, que siempre fue arrogante, ese día, por primera vez, lavó los platos. Eso despertó sospechas en la mujer, y su suposición no estaba equivocada, porque en realidad su esposo ya había sido reemplazado por otra persona. Resulta que el hombre murió ayer en un accidente de tráfico. Casualmente, la persona con la que chocó tenía el mismo nombre y apellido que él, pero ese hombre con el mismo nombre solo sufrió heridas leves y no corrió peligro. Sin embargo, cuando la muerte llegó al hospital, confundió el alma del hombre con heridas leves y se lo llevó, pero al segundo siguiente, recibió la noticia de que se había llevado el alma equivocada. Cuando el alma del hombre llegó al hospital, descubrió que su cuerpo ya estaba siendo incinerado. La muerte, sintiéndose culpable, decidió meter su alma en el cuerpo de aquel hombre rico con el mismo nombre. En ese momento, la familia del magnate estaba en medio del funeral. El embalsamador, con semblante serio, lo arreglaba para el velatorio. De repente, la mano del hombre se movió. El embalsamador quiso informar a su familia, pero al final se asustó tanto que se desmayó. Cuando el magnate se incorporó dentro del ataúd, todos los presentes se quedaron atónitos. Jack siempre fue muy estricto con sus subordinados, e incluso trataba a su esposa como si fuera una empleada. Cada frase que decía era una orden para ella, pero su esposa Lisa ya estaba cansada de esa vida, porque en su vida nunca había recibido ni un ápice de cariño de su marido. En cambio, el hombre con el mismo nombre era un chef de un pequeño restaurante. Aunque su apariencia era intimidante, en su interior era un chico alegre y gracioso. Una familia de 4, aunque no rica, vivía feliz, y justo ese alma alegre, armoniosa y fiel, de repente se encontró en el cuerpo de un magnate con personalidad totalmente opuesta. El despertar de Jack causó sensación de inmediato. Ante la avalancha de medios que acudieron a reportar, los médicos no pudieron dar ninguna explicación, y el hombre que despertó también estaba totalmente confundido, porque no conocía a esos familiares, hasta que miró al espejo y empezó a sospechar algo. Entonces le pidió el celular a la mujer y llamó a su esposa Lucy. Le contó entre lágrimas todo lo que le había pasado, pero Lucy pensó que era un estafador, lo insultó y colgó. Luego, su amigo de la infancia, Carl, fue a visitarlo al hospital. Al ver que Jack no lo reconocía, Carl pensó que solo había perdido la memoria por el accidente. El hombre quiso salir del hospital rápido para explicárselo a su familia, pero Lisa le pidió que esperara a recuperar fuerzas. Sin alternativa, el hombre se puso a bailar una danza sexy allí mismo, para demostrar que su cuerpo ya estaba bien, pero su esposa se quedó boquiabierta. No podía creer que su esposo, siempre arrogante, hiciera algo así. Afortunadamente, con la ayuda de Carl, el hombre logró escapar del hospital y volver al lugar que realmente le resultaba familiar. Allí se encontró con Lucy, que salía a tirar la basura. El hombre, emocionado, se acercó y le dijo que era su esposo, e incluso le reveló un secreto, que Lucy tenía una marca de nacimiento en el trasero. Lucy, al escucharlo, pensó que era un acosador, tomó una pala y se preparó para darle una lección. Al oír el alboroto, Carl también se quedó atónito, incapaz de creer que el antiguo Jack, tan arrogante, tuviera ese tipo de gustos. Luego, Carl llevó a Jack a la casa del rico, al ver a su esposa y a sus 2 hijos, a quienes no conocía. El hombre no supo cómo explicarse, así que entró corriendo al baño. Se sentó en el suelo y rompió en llanto. Después de ducharse, el hombre entró al dormitorio. En ese momento, Lisa, vestida con pijama, entró. Cuando abrió el closet, se sorprendió al ver que dentro había ropa interior usada. Le preguntó a su esposo por qué tenía esas cosas. Él respondió que no quería usar ropa interior de otros. La familia pensó que el hombre estaba poseído por un espíritu maligno, así que llamaron a una famosa bruja para hacerle un ritual, pero la bruja se resbaló y se cayó durante el proceso. La muerte, que observaba desde un árbol, no pudo evitar sentirse frustrada. Un día, el hombre fue al restaurante que solía manejar, que casi había quebrado. Entonces fue a pedirle dinero a la madre del magnate. La madre, que era adinerada, no dudó en darle una bolsa llena de efectivo. Luego, disfrazado de mensajero, el hombre llevó ese dinero a su esposa Lucy. Cuando lo abrieron, se quedaron atónitos, porque probablemente nunca en su vida habían visto tanto dinero. Afortunadamente, el hombre escribió una carta en nombre de un amigo, dejó su número y dijo que si tenían algún problema, lo contactaran. En ese momento, las lágrimas del hombre ya no pudieron contenerse. Ver a su familia tan cerca, pero sin poder reconocerlo, lo llenaba de impotencia. Pero por la noche, de regreso en casa del magnate, recibió una llamada de su amante. Por coincidencia, Lisa, que llevaba fruta, lo escuchó todo. Aún así, Lisa ya planeaba divorciarse de Jack, así que no dijo nada y se fue. Eso dejó al hombre aún más desconcertado. Al día siguiente, apenas llegó a la empresa, una mujer lo arrastró a una oficina y lo abrazó. Al verlo, el hombre se soltó de inmediato y salió corriendo. Por la noche, Lisa fue a llevarle medicina. Cuando se disponía a irse, el hombre la detuvo y se disculpó. Al ver a su esposo preocupado por ella por primera vez, Lisa se emocionó y se le llenaron los ojos de lágrimas. Después, angustiado, el hombre fue a hablar con un sacerdote, contándole que su cuerpo había sido revivido, pero que su alma habitaba en un cuerpo completamente ajeno. Pero el sacerdote pensó que se trataba de un loco. Sin salida, el hombre solo pudo ir a tomar un trago con Carl. En ese momento, se le ocurrió que quizás su padre lo creería, así que, junto con Carl, fue a la casa de su padre. Allí, el hombre reveló su verdadera identidad, e incluso le recordó muchos escándalos de su juventud. Pensó que su padre lo reconocería, pero el anciano le dio una bofetada y lo echó. Sin opción, el hombre, en nombre de un amigo, llevó a su hija a comer su pizza favorita. En su conversación, se enteró de que su esposa Lucy se había visto obligada a trabajar en un centro comercial, y que su padre salía cada noche a buscar trabajo. Aunque el hombre se sentía muy mal, no encontraba una excusa adecuada para ayudarlos. De regreso a casa, el hombre enfrentó otro problema. Lisa notó que su esposo, que siempre amaba el piña, no había probado ni un bocado. Eso volvió a despertar sus dudas sobre la identidad de su marido. Aún así, no se atrevió a hacer la absurda pregunta, pero el hombre, ingenuo, se asustó profundamente. Sin embargo, su mayor desafío aún estaba por venir, porque como magnate,
Apenas llegó a la empresa, se sintió incómodo con la fila de empleados que lo recibía. El asistente, al ver lo dócil que se había vuelto Jack, se sintió indiferente, conversó con sus colegas y conjeturó que el magnate debía tener un nuevo plan. Al enterarse, el subgerente entró rápidamente a dar un informe, pero al salir dijo que el jefe le había dicho que actuara según su criterio. El hombre se sentó en su oficina sin saber qué hacer. Cuando abrió un libro, descubrió que podía entender lo que decía. Supuso entonces que la memoria del magnate no había desaparecido, solo estaba oculta. En ese momento, el asistente entró para informarle sobre una llamada internacional. Sin alternativa, el hombre contestó la llamada, y aunque al principio se sintió abrumado, descubrió que podía entender cada palabra del otro lado y conversar con fluidez, pero el trabajo que siguió lo puso en aprietos, porque no recordaba la contraseña del sistema bancario. En ese momento, el presidente del banco lo llamó para preguntarle cómo estaba de salud. Él respondió que había perdido la memoria y olvidado la contraseña. Para su sorpresa, el presidente le reveló la contraseña de inmediato, pero eso lo dejó confundido, porque el presidente conocía su contraseña privada. Después, el hombre decidió salir temprano del trabajo. Al salir, preguntó a todos a quién debía pedir permiso para ausentarse. Afortunadamente, Carl apareció a tiempo y evitó que la situación fuera incómoda. Antes de irse, el hombre inclinó la cabeza para disculparse con todos. Cuando se fue, los empleados respiraron aliviados. Mientras tanto, los mensajeros del inframundo que habían causado todo esto, finalmente recibieron refuerzos. Ese refuerzo era el guardaespaldas principal, un gato con miles de personalidades. Luego, lo encontraron en la biblioteca, sumido en sus pensamientos. El gato se transformó en una hermosa mujer para ponerlo a prueba. Al ver que el hombre tenía la misma mirada lasciva que los demás, el mensajero supo que, aunque hubiera cambiado de alma, estaba convencido de que, tras obtener un alto coeficiente intelectual y una esposa hermosa, el hombre jamás querría volver con su antigua familia pobre.